Para dar solución a la aplicación de la gestión de libros, vamos a crear un nuevo proyecto al que le denominaremos libros test e incluiremos una nueva clase que se llamará libro. Libros 3 contendrá la aplicación main, la clase libro exclusivamente información respecto a los atributos y métodos que contendrá la clase libro. Hemos avanzado un poco la clase libro, definiendo los siguientes atributos: ISBN de tipo string, título, autor, editorial, resumen y traductor. Vamos a incluir un nuevo atributo, en este caso es de tipo double, y es el precio del libro. Bien, nos faltaría incluir ahora los constructores. El constructor, recordemos que tiene que ser un método de tipo público, sin tipo de dato, y que contendrá los atributos, el manejo de los atributos con los que nace nuestros objetos, que van a ser de este tipo de la clase libro. Vamos a definirle el conjunto de parámetros que necesitamos que sean enviados desde la clase desde la cual se van a crear o utilizar los objetos. Recordar que los constructores pueden ser más de un constructor y exclusivamente van a cambiar en el número y tipo de parámetros que son enviados a la clase a través del constructor para darle vida al objeto. Es importante comentar en este momento que podríamos en cualquier momento adicionar o incluir nuevos atributos miembros de la clase libro, como es el caso del número de páginas, la fecha de edición y el idioma en el cual está inicialmente impreso el libro. Bien, regresando a lo que son los constructores, aquí tenemos nosotros implementado el constructor para recibir el libro con prácticamente la mayoría de sus atributos: el ISBN, el título, el autor, la editorial y el precio. Hemos agregado a cada uno de los atributos un guión bajo y la letra P para indicar que es parámetro, para diferenciar del nombre del atributo, y en este caso poderlos sencillamente asignar de esta manera. ISBN es igual a ISBN-parámetro. Lo mismo para cada uno de los otros atributos. Suponiendo que no tuviéramos nosotros todos los atributos en el momento de definir el objeto de tipo libro, podríamos pensar en que pudiéramos tener otras alternativas. Para eso tendríamos que definir un nuevo constructor para la clase libro. Si definimos nosotros que podemos inicializar el objeto con su ISBN, su título y su autor, podríamos hacerlo de la siguiente manera, exclusivamente definiendo que podemos ingresar el ISBN, el título y el autor en el constructor, y automáticamente la llamada inicial del objeto se redirigirá por esta función, este método, y inicializaremos los atributos, quedando por definir los atributos adicionales. Esta operación que acabamos de hacer nosotros recibe el nombre de sobrecarga de métodos. En realidad estamos definiendo el mismo nombre del método, sin embargo los atributos, el número de los atributos son diferentes. Por lo tanto, automáticamente el compilador redirige hacia el método, hacia la función correspondiente, de acuerdo a la identificación del tipo y del número de parámetros de los cuales nos estamos refiriendo en el momento de inicializar el objeto. Una vez definida la clase, ya podemos hacer uso de ella para definir objetos de este tipo. Entonces nos vamos a la aplicación libros test, donde está realmente nuestra comunidad de objetos, y empezamos a definir nosotros objetos de la clase libro. Tendremos que instanciar la clase a través de decirle mi objeto que deseo crear igual a new,
del tipo de la clase, y aquí tenemos algunos parámetros para crear el objeto, como es el ISBN, el título, el autor, la editorial y el precio, que es un double, un valor double. Entonces aquí ya tendríamos objeto, object, así le pusimos, object libro, punto. En este momento solamente podemos, es lo que tenemos, acceso a sus atributos miembro desde el exterior. Lógicamente, nuestro siguiente paso será encapsular estos atributos y definir una serie de métodos para acceder directamente a ellos y poderlos manipular. Entonces, ahí está nuestra definición de nuestro primer objeto. Aprovecharemos ahora para definir un segundo objeto basados en el segundo constructor que definimos. De la clase libro creamos el objeto libro 2 y solamente vamos a utilizar los atributos que definimos o parámetros para la creación del objeto que definimos en el segundo constructor, o sea, el ISBN, el título del libro y el autor del libro. Posiblemente más adelante tendremos que definir nosotros algunos métodos para modificar los atributos que no hemos utilizado en la definición. Entonces, como vemos aquí, se acepta. La única advertencia que tenemos hasta el momento es que estas variables no las hemos utilizado en la generación del programa, o sea, la llamada a sus métodos, cosa que haremos más adelante una vez que los hayamos creado. Bueno, de esta manera se puede apreciar cómo hemos nosotros creado dos objetos basados en diferentes parámetros, o sea, utilizando diferentes constructores para su creación. Aclaremos aquí que podemos nosotros definir tantos constructores como la clase precise, como la clase necesite en un momento dado. Muy bien, este tipo de constructores que nosotros definimos se llama sobrecarga de métodos. Métodos que utilizan el mismo nombre, pero diferentes parámetros o diferentes tipos. Bueno, con esto hemos creado nosotros dos diferentes objetos, como era nuestro propósito. Regresemos ahora a nuestra clase libro y agreguemos a cada uno de sus atributos la palabra private. En este caso estamos definiendo el alcance de cada uno de ellos. Con private queremos encapsular los atributos para decir que no pueden ser accedidos desde el exterior, fuera de su clase básicamente. Estamos encapsulando el contenido de la clase libro para que pueda ser accedido solamente a través de métodos que son públicos, lo que nosotros definamos. En este caso, en su interfase, si nosotros regresamos a la clase libros 3, donde están definidos los objetos, y le indicamos qué es lo que sabe hacer nuestro objeto, ya no aparecen aquí los atributos exclusivamente para poderlos modificar. Exclusivamente aparece el método que nosotros estamos indicando y al cual estamos agregando funcionalidad. Vamos a definir el contenido de este método. Regresemos al libro y en libro agreguemos la definición para un método que le vamos a llamar nosotros despliega datos del libro, que es de tipo público. Agreguemos nosotros algunas pues las variables miembro que queremos definir nosotros desde la clase para descargar el contenido e imprimir el contenido. Regresemos a nuestro objeto y aquí tenemos nosotros a nuestra clase libros 3, donde estamos manipulando los objetos, y aquí tenemos el acceso a nuestros objetos. Parte del encapsulamiento es precisamente que los atributos solo se acceden a través de métodos. Introduciremos ahora los conceptos de getter y setter. Estos son métodos de acceso de tipo público
que nos permiten recuperar el valor de un atributo previamente asignado, regresando el valor, o en su caso, asignar o fijar un determinado valor, en caso del set. Introduciremos dos nuevos métodos de tipo público y vamos a definir el tipo del método de acuerdo al tipo del atributo que vamos a nosotros a recuperar. En este caso, autor es de tipo string, por lo tanto el método regresará un valor de tipo string. El nombre del método por convención se forma de la palabra get y el nombre del atributo getAutor, para decir que vamos a recuperar el atributo autor. Por otro caso, para fijar el valor de un atributo utilizaremos el método set. También es de tipo público. En este caso, como no va a retornar ningún valor, va a ser de tipo void. Solamente vamos a asignar el valor de una variable y se forma también de la palabra set y el nombre del atributo. En este caso sí vamos a necesitar un argumento que va a ser del tipo de la variable que vamos a modificar. El precio es de tipo double, por lo tanto utilizaremos o definiremos un argumento, un parámetro de tipo double, en este caso P, y se lo asignaremos al atributo precio. De tal manera que nosotros podemos utilizar estos métodos dentro de nuestra clase. Podremos establecer para un determinado objeto, object libro 2. ¿Sí? Aquí aparecen los métodos el set y el get. Vamos a utilizar en este caso el método set y vamos a mandarle un valor de 129 pesos. Precio. Lo establecemos. Al momento de nosotros volver a desplegar el contenido del objeto, aparece el precio que hemos modificado. Hay algunos valores que todavía aparecen como null porque no los hemos establecido. Podríamos poner algunas definiciones que digan que el atributo está por definir y eso lo tendríamos que hacer en el constructor.